Hola, soy señora Cristal y te invito a ver este programa porque tanto tú como yo merecemos una vida feliz. ¿Te ha pasado que has sido juzgado por personas que ni te conocen y que están hablando mal de ti y que dices, oye, ¿y yo en qué momento, en qué momento yo le di poder? Hola, Perlita preciosa, un saludo a mi gente en Atlanta. ¿En qué momento tú me conociste o quién te dio a ti las credenciales o la autoridad para emitir esos juicios o para hablar de mi persona? Y lo peor es que hay gente que hace juicios sobre uno sin conocernos, sin saber, pero que realmente pueden hacer daño. Hola, Sandrita preciosa. Entonces, hoy vamos a hablar de qué es lo que sucede, qué es lo que pasa cuando nosotros juzgamos o cuando otros nos juzgan, porque debemos de saber que, bueno, existe el prejuicio, que es antes de emitir un juicio, y nos montamos unos videotes en la cabeza. Ay, Dios mío, bendito, somos una novela. No, hombre, hoy andaba así porque yo creo que ese es un alcohólico, o yo creo que ese se mete droga, o yo creo que ese está en la calle, por eso anda haciendo esas cosas. O mira, a mí se me hace que ese le anda montando los cachos a la esposa o al esposo. Y empezamos a hablar. Y Dios bendito que le sacamos filo a esa boca y empezamos a juzgar a los demás. Pero ¿qué es lo que sucede cuando nosotros juzgamos? Ay, sí, porque somos buenísimos, buenísimos para juzgar. Pero ¿qué es lo que hay detrás de ese juicio? Y por eso es muy importante lo que te voy a compartir en esta tarde. Porque déjame decirte que cada vez que uno emite un juicio, no estamos hablando de la otra persona. Estamos hablando de una proyección de lo que hay en nosotros. Sí, porque todo aquello que nosotros vemos o que nos molesta de alguien más es un reflejo de algo que nosotros tenemos que trabajar, que nosotros tenemos que sanar o que está por ahí todavía dándonos unas revolcadas tremendas. Entonces, la próxima vez que alguien hable de ti o que te inventen un cuento, que te hagan un video y que te envuelvan en alguna situación, o que te critiquen o que digan, acuérdate que no eres tú, es la percepción y la proyección de esa persona. Esa persona está viendo en ti de alguna manera algo que tiene que trabajar en él o en ella. Sí, justo así. Nosotros traemos unas formas con las cuales crecimos. Traemos una educación, traemos todos esos aprendizajes que venimos llevando a lo largo de la vida. A veces venimos de padres que cómo nos juzgaban, ¿verdad? Y que nos decían y hablaban de nosotros, ay, es que a lo mejor te estás portando así porque hiciste tal cosa. Y de ahí nosotros crecimos con el trauma de que hasta nuestros papás nos estaban juzgando y nos estaban poniendo etiquetas que decimos, oye, pero si yo no hice nada y yo ni en cuenta. Y eso nos fue lastimando, ¿verdad? Nos fue haciendo daño. Pero como fuimos tan criticados, fuimos tan juzgados, pues lo aceptamos como algo normal. Y vamos por la vida también juzgando a los demás. Ave María, y vaya que somos buenos para juzgar. Y sí, porque miren, yo tengo una amiga muy querida que nosotros antes de que yo viera la luz, a veces nos sentábamos a ver gente. A mí me encanta observar a la gente y mi amiga empezaba. Esa yo creo que está con el amante, esa no viene con el marido, mira cómo lo ve, mira cómo lo toca, mira. Y yo decía, Dios mío, esta ya se hizo un video. Y entonces, y era súper entretenido, pero al final yo decía, bueno, todo esto que está surgiendo, ¿de dónde viene? Porque te has puesto a pensar cada vez que tú estás juzgando, ¿de dónde viene toda esa situación? ¿Qué es lo que realmente traes por dentro? Y déjame decirte que a veces nosotros juzgamos
porque empezamos a hacer comparaciones, a veces porque nos sentimos superiores, creemos de que, yo aquí soy el mero mero, la mera mera, y yo creo que yo recibí un regalo divino de Dios que me dijo, tú puedes poner el dedo encima de la gente y puedes hablar mal de los demás, ¿verdad? Y puedes emitirte el juicio, la novela, y casi creo que lo metes hasta la cárcel por algo que tú te inventaste. Esa es una. Otra es que juzgamos porque tenemos un complejo de inferioridad o tenemos un problema de baja autoestima. Entonces, criticamos para sentirnos un poquito mejor, porque si vemos que el otro está peorcito que nosotros, decimos, bueno, cuando menos yo no estoy tan mal. Entonces nos sentimos un poquito mejor de ver que el otro está haciendo las cosas peor o que el otro le está yendo peor o lo criticamos y eso nos hace sentir que nosotros estamos bien y el otro está mal. Entonces, ese es otro motivo por el cual nosotros empezamos a ser prejuiciosos o a emitir juicios. Otro es como te decía, porque lo vemos como algo tan normal y empezamos a hablar de la gente, pues porque así nuestros padres hablaron de nosotros o crecimos en una familia donde todo el mundo juzgaba a todo el mundo. Y la cosa es que cuando la gente emite juicios sobre nosotros, no se dan cuenta el alcance o la repercusión que esto puede tener, el daño que esto puede causar. Porque yo me acuerdo esa película, no sé si ustedes la vieron, esa película de la duda, de este sacerdote que una de las monjas le empieza a inventar la duda de que a lo mejor él estaba abusando de las criaturas, de los niños, ahí en el convento. Y entonces él, al final se descubre que no es así, y él ya en la azotea de donde estaban del convento, viene la mujer, bueno, yo no sé si a disculparse, no me acuerdo bien, entonces agarra una almohada que tiene plumas y la abre y las plumas empiezan a volar. Entonces dice, mira, esto es lo que tú acabas de hacer con ese comentario, con eso esa duda que tú pusiste en la mente de los demás. Ya no la puedes traer. Ya la gente se formó una idea basada en tu juicio o en tu prejuicio. Y entonces ya ahí te ponen la etiqueta y tú dices, oye, pero si esta gente ni me conoce. Y eso a veces te puede dejar sin trabajo, te pueden despedir del trabajo, puede romper una relación, puede dañar una situación familiar, te puedes hasta divorciar, te pueden meter hasta la cárcel por algo que ni siquiera es cierto. Y es que yo he visto situaciones y personas que, mira, pero lo dicen con una certeza. Sí, es que yo sé que él fue, yo sé que ella fue. Y yo digo, pero a ver, tú tienes pruebas. Porque antes de uno juzgar a la gente y tomar algo como cierto, uno tiene que tener pruebas, ¿no? Porque si hablamos a la ligera, pues no sabemos el daño que esto pueda causar. Por eso es importante varias cosas que yo te voy a comentar el día de hoy. Una es si nosotros somos los que juzgamos, ¿ok? Si nosotros somos los que juzgamos, lo primero que tenemos que hacer antes de llegar a ese punto, porque acuérdate que todo lo que lanzamos al universo regresa a nosotros. Todo ese juicio que nosotros emanamos de los demás es un reflejo de lo que nosotros traemos. Sí, de nuestras creencias limitantes, de esas cosas que nos han lastimado, con las cuales hemos crecido, de esas situaciones que tenemos que sanar, que trabajar, que cambiar. Así es que antes de emitir un juicio, hay que pensar antes de hablar. Ay. Porque todo se le regresa a uno, ¿eh? Entonces, si no sabemos, mira, calladitos nos vemos más bonitos. Y tenemos que aprender a ver las cosas, a observarlas. Y antes de emitir ese juicio, ver qué fue lo que nos conectó a nosotros con esas situaciones o con esas personas que de pronto nos están llevando a querer juzgar a la persona o a la gente o a lo que esté pasando. Entonces, obsérvate. Antes de hablar, obsérvate. A ver, ¿qué me está conectando con esta situación? ¿Qué me está despertando esta emoción? ¿Qué emoción o qué situación tengo yo que sanar aquí
porque de alguna forma me está perturbando la acción de esta persona o lo que dijo, lo que hizo, lo que dejó de hacer. Y me perturba tanto que yo ya me siento juez y parte y yo ya estoy decidiendo y dictándole la sentencia. Entonces, hay que saber también que toda persona en esta vida tiene su propio sendero de vida, tiene su propio sendero de evolución. Y hay aprendizajes que tal vez te van a tocar a ti, pero a mí no. ¿Por qué? Porque eso no fue lo que yo elegí antes de venir a este mundo, a este planeta, antes de llegar a este cuerpo físico. Tal vez esas no fueron las lecciones de vida que yo dije, ay, yo quiero tener. Entonces, tus lecciones son diferentes a las mías y son diferentes a las de tu hermano, a las del vecino, a las del primo y al de todo el mundo. Y nosotros no podemos cambiar a las personas, ni tampoco podemos obligarlas a que vean la vida o lleven la vida de la manera en que nosotros desearíamos. Entonces tenemos que aprender a respetar el sendero de vida de cada persona para que también el de nosotros sea respetado, porque qué mal nos cae que se metan y que opinen y que nos digan lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Cuando nosotros estamos viviendo el dolor, no queremos que nadie nos diga, oye, hazle así, o ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste aquello? Oye, si lo hubiera sabido, tal vez lo hubiera hecho. No lo hice, pues justamente porque no supe, ¿verdad? Entonces no me vengas a juzgar o a criticar cuando yo estoy viviendo aquí con el dolor a flor de piel. Entonces, nosotros tenemos que ser más empáticos con la gente, ver las situaciones desde su perspectiva. Bueno, yo hubiera actuado así, pero a ver, ¿qué llevó a esa persona a actuar de esta manera? Entonces, cuando yo empiezo a analizar qué hay detrás de esa acción o de esa elección, entonces puedo entender. Y eso me va a ayudar también a ver, oye, ¿por qué yo me estoy enfocando en esto? Yo, ¿qué pared pinto yo aquí en esta obra de arte si ni siquiera es parte de mi bienestar o de mi crecimiento, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a ver hacia adentro, nos damos cuenta que hay mucho que tenemos que sanar, que hay mucho que tenemos que trabajar. Hoy tenemos que expandir nuestra mente. Saber que lo que a ti te funciona, tal vez al otro no. Y que tal vez esa persona es religiosa y que tú no. Y que no por eso quiere decir que sea una mala persona. Simplemente que tiene una forma distinta de vivir o se conecta con esa religión o con ese partido político o con ese equipo de fútbol o con ese deporte o con esta clase de arte o de personas o con esta inclinación. Porque así se siente bien. ¿Y quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Quiénes somos nosotros para dictar lo que a los demás les conviene? Solamente lo que uno lleva dentro. La voz interna es la que te puede decir lo que funciona para ti, pero tu voz interna no es la misma que la de tu hermano, la del vecino. Entonces, cuando vemos hacia adentro y nos enfocamos en nosotros, dejamos de estar viendo lo que los demás están haciendo. Yo siempre digo, cuando una persona está feliz, está ocupada en su vida, en sus cosas, no tiene tiempo para estar juzgando a los demás. Y los prejuicios, mira, los vas soltando porque vas ampliando tu mente, vas expandiendo tu mente y al expander tu mente te vas dando cuenta que hay muchas más cosas en la vida, que no el que es budista quiere decir que sea malo, no porque él es cristiano o el otro es católico o el otro es agnóstico, quiere decir que sea una mala persona, simplemente tiene formas diferentes de vivir. Y tenemos que aprender a respetarnos y tenemos que aprender a vernos como los seres de luz viviendo una experiencia física. Entonces es muy importante que nosotros seamos más tolerantes, más comprensivos, más compasivos. Bueno, y ahí puedo sacar un montón de cosas, un montón de ejemplos, pero en realidad yo creo que nosotros podemos vivir el ejemplo en carne propia. Cada vez que nosotros hemos pasado una situación difícil, cada vez que nosotros hemos vivido una situación donde nos sentimos en el ojo del huracán, ¿cómo hemos sufrido? Fíjense que les voy a comentar que mi hija, justo me contaba, mi hija Ana Sofía,
Ella pone sus cosas en las redes sociales, sus videos, que en el TikTok y todas esas cosas. Y ella puso un video que era una broma. Bueno, déjenme decirle que de esa broma le han escrito cosas horribles. Le han dicho hasta de lo que no. Entonces, yo le digo a mi hija, mira, hija, yo entiendo, dice, mamá, es que me han escrito cosas espantosas. Le digo, primero, cuando uno está expuesto a una red social, uno va a tener que aceptar que de pronto te van a decir cosas que no te gusten y que de pronto te van a juzgar a través de sus prejuicios. Pero eso no habla de ti. Habla de la persona que está detrás de la que escribe y de la que juzga. Habla de lo que trae por dentro. Entonces nosotros, cuando le damos poder a esas personas que nos criticaron o que nos juzgaron, nosotros estamos dando nuestro valor, estamos dando nuestra fortaleza, estamos dando nuestro amor propio a alguien que tal vez no lo tiene, que tal vez su ego se ve lastimado porque eso que tú dijiste o que tú hiciste detona algo en su ser. Y eso que detona en su ser le está removiendo un sentimiento que le duele. Entonces debemos de ser empáticos también con el que juzga, porque debemos de entender, y tú me vas a decir, ay, pero ¿por qué ese tal por cual que está criticando y que está juzgando? Pero también tenemos que saber que esa persona puede tener un ego herido, puede traer un infierno por dentro. Y nosotros tenemos que saber que se está proyectando, que somos su espejo y que debemos de entender, bueno, qué realmente está pasando por dentro de esa persona. ¿Qué le está llevando a esta situación? Y tenemos que aprender a ser objetivos, porque cuando vemos las cosas desde el ego herido, desde el dolor, es muy fácil decir, mira lo que me hizo. Pero te lo hace si tú lo permites, si tú le das ese poder, si tú le otorgas y le abres la puerta para que su comentario te lastime. Si tú dices, oye, esa es tu percepción, esa es tu opinión, pero no necesariamente es la realidad. ¿Ah? Cuando alguien critica y juzga, no es tu realidad, es su realidad. La podemos honrar y respetar, pero al final de cuentas no tenemos por qué aceptarla. Y tampoco podemos aceptar que eso nos lastime y nos afecte. En este momento, con todo esto de las redes sociales, pues es muy fácil hacer comentarios detrás de lo que no se ve. ¿Por qué? Porque puedes hacer un perfil, puedes mostrar lo que tú quieres mostrar, pero la realidad a veces es muy diferente de aquello que nosotros estamos presentando. Y es que no sabemos lo que realmente traemos cada persona por dentro. No sabemos qué infierno, qué lucha se está viviendo. A veces juzgamos, ese es bien mal geniado. Fíjense que yo conozco una señora que tú la ves y tú dices, ay, Dios mío, ¿qué le pasa a esta mujer? Siempre trae cara de que quiere matar a alguien. Y en un momento que yo me senté a hablar con ella, me di cuenta que la señora está librando una batalla de cáncer y que está sola porque es viuda, tiene cáncer y tiene niños pequeños. Y esa mujer tiene que ir a trabajar después de las quimioterapias. Entonces, oye, ¿qué cara va a tener una mujer que está yendo a quimioterapia, que ya es viuda y que tiene hijos que mantener y que sabe que a lo mejor no va a librar esto que está viviendo, que está pasando? Entonces nosotros ya nos aventuramos a hacer un comentario cuando no sabemos lo que está pasando por dentro la persona. Entonces es muy importante que nos demos oportunidad, para analizar, para preguntar, en lugar de juzgar. Oye, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Mira, te puedo ayudar. Pero a veces, hasta en las situaciones de familia, nos hizo una mala cara el hermano, el primo o el hijo y ya hicimos un drama y asumimos la situación y lo llevamos a una proporción terrible, cuando es muy fácil sentarnos a hablar desde el corazón. Yo siempre le digo a mi esposo, cuando tenemos un desacuerdo y nos espejeamos así que ya estamos que nos jalamos del chongo, bueno, vamos a hablar pero desde el corazón.
¿Por qué? Porque cuando hablamos desde el ego, nunca vamos a llegar a ningún lado. Y cuando nosotros nos sentimos ofendidos, nos sentimos lastimados, tenemos que reconocer que podemos ser vulnerables y que no pasa nada. Y que podemos decir, oye, ¿sabes qué? Lo que dijiste me lastimó. O lo que hiciste realmente me dolió. Y te lo quiero expresar y te pido por favor que seas más consciente porque yo estoy librando esta batalla o estoy pasando esta situación. Entonces, cuando tú hablas desde el amor y le explicas a la gente o te conectas desde el amor con otra persona, te vas a dar cuenta de que surge la empatía. ¿Qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, hay un desastre natural? Cuando el terremoto en México, cuando los tsunamis, cuando hemos vivido cosas espantosas en la humanidad, surge la empatía en la gente y la unión. Pero ¿realmente tenemos que esperar a ver el sufrimiento del otro para ser empáticos? Es que gozamos del sufrimiento de los demás y es ahí donde bajamos las manos y bajamos los puños y dejamos de pelear porque entonces sí nos volvemos buena gente. No. Nosotros tenemos que pensar qué es lo que nosotros deseamos para nosotros mismos. Y una vez que nosotros concientizamos el trato que quisiéramos recibir, tenemos que también ser conscientes y dar el trato también a los demás. Ese justo que quisiéramos recibir es lo que debemos dar a los otros. Y así podemos crear una cadena de bondad, una cadena de compasión, una cadena de amor. Podemos ser vulnerables, no pasa nada. Somos humanos y eso no nos hace ser inferiores, al contrario. Eso habla de nuestra humildad. Y ser humilde también es ser grande. Y pedir perdón también es ser grande. Y hacer cambios es todavía ser más grande como individuo, como persona. Venimos a aprender. Y vamos por la vida a veces dando tropezones. Y nos caemos y nos sobamos y a veces nos volvemos a dar contra la pared. Pero no pasa nada. Estamos viviendo un proceso. Así es que si hoy tú has dado tu poder a otros y te has sentido juzgado, te has sentido criticado y eso te ha afectado, recuerda que eso no te pertenece. Eso habla de lo que trae el otro. Y si tú estás juzgando a los demás y constantemente abres tu boca para emitir un juicio que lastima, observa lo que hay dentro de ti, porque realmente necesitas hacer cambios. Nunca es tarde para cambiar. Y no porque eso le afecte a los demás, es porque te está afectando a ti. Y nadie va a hacer el trabajo de sanación por ti. Esto es el regalo que tú te tienes que dar, porque tú mereces vivir en paz, en armonía, en bienestar, porque tú mereces una vida feliz. Pero la única forma de poder vivir en felicidad, en paz, en bienestar, es el elegir hacer los cambios, hacer la tarea, hacer el trabajo. Hazlo por ti, tú te lo mereces. Sí, tú eres un ser valioso. Venimos a aprender, venimos a crecer, venimos a evolucionar. Estamos de paso. Que el día que te vayas de esta tierra, que el día que dejemos de existir en esta existencia, hayamos vivido una vida con sentido. Tanto tú como yo lo merecemos. Así es que hoy te invito a que hagas ese compromiso contigo mismo, contigo misma, y que hagas los cambios para que tu vida sea una vida plena. No hay tiempo que perder. No sabemos si mañana vamos a estar aquí. ¿Cómo viviste tu existencia? ¿Cómo? Espero que sea tomando las riendas, usando tus poderes internos, tu capacidad, esos dones que Dios te dio y usándolos para construir una vida maravillosa, la vida maravillosa que tú te mereces. Muchísimas gracias, gracias por estar, gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo miércoles. La luz en mí honra y saluda a la luz en ti. Sí, porque tú y yo somos uno. Namaste. Muchísimas